Alcista hasta el 16 de septiembre. Eso es lo que nos muestran los principales datos de fontanería de mercado. ¿Por qué alcista y por qué solo hasta el 16 de septiembre? Eso es lo que vamos a tratar de explicar en este vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 19 de agosto de 2024 y en este momento son las 21:42 hora en España, 15:42 horario en Nueva York. El lunes pasado publicaba un vídeo en el que hablaba de que el sentimiento de mercado estaba tan deteriorado que podía ser una interesante opción posicionarse tácticamente alcista. Después de eso ha venido la mejor semana del año para el S&P 500, Nasdaq 100 y también el índice industrial Dow Jones. Y evidentemente ahora nos viene la continuación. Vemos como los datos de fontanería de mercado que indicábamos el lunes pasado se han saneado por completo. Ha habido un cambio brutal en apenas unas semanas. Hemos pasado de un posicionamiento que tácticamente nos indicaba bajista desde el 8 de julio a un posicionamiento que ahora nos muestra alcista de nuevo. Al final ha habido un cambio muy rápido, es decir, esto no es algo normal. Ha habido un cambio rapidísimo en cuanto a datos gamma que vamos a ver en cuanto a posicionamiento, en cuanto a las compras y ventas de los fondos sistemáticos. Vamos a tratar todos estos datos en detalle, pero quiero dejar claro que lo que ha ocurrido no es algo normal. Es decir, una recuperación tan rápida, una mejora del sentimiento tan fuerte no es algo para nada normal e implica un poco quizás el momento de mercado en el que estamos, donde las volatilidades son exageradas, donde el mercado está dominado por las opciones, donde hay que tener hay que prestar cada vez más atención a estos datos que estoy tratando en este vídeo y sobre todo que no hay que dejarse influir por el pánico, por ejemplo, de aquel lunes negro, de aquel lunes, para ser exactos, que no me acuerdo, aquel lunes 5 de agosto, donde el VIX se disparó a 65 y en este canal estuvimos muy pendientes de encontrar el motivo por el que la volatilidad se había disparado tanto y no lo encontrábamos, lo cual no era ni mucho menos síntoma de ponerse corto, síntoma de salir del mercado. No me esperaba ni mucho menos una recuperación tan fuerte, pero sí que es cierto que había ausencia de motivo real para ese VIX a niveles de pandemia, a niveles de crisis financiera 2008. Así que vamos a tratar en este vídeo un poco todos estos datos que nos indican alcista, pero solo hasta el 16 de septiembre. Fíjense, los seguidores de flujos, o los principales analistas de flujos, de cómo se mueve un poco el mercado, de cómo están los CTA, de cómo está la gamma, de cómo están las recompras, un poco de estos factores que influyen tantísimo en el mercado, pues nos dicen, este es un mercado sin reglas. Hay una oportunidad, hay una ventana de oportunidad muy positiva de 4 semanas hasta el 16 de septiembre, nos dice. Estos son los mismos seguidores de flujos que nos advirtieron de cuidado lo que está ocurriendo el 8 de julio. También son los mismos que el lunes pasado nos indicaban de que posicionarse tácticamente alcista estaba empezando a ser una opción bastante clara. Evidentemente no había la confirmación de datos que tenemos el día de hoy, pero sí que es cierto que estaba habiendo ya una clara formación de estos datos. Estos no son los analistas, estos que predicen un S&P 500 a 6.800 o a 2.400 para final de año, no. Estos son datos, estos son flujos, esto es un poco seguir el día a día de lo que está ocurriendo en el mercado. Fíjense, a medida que comienza la temporada de vacaciones de 2 semanas a nivel mundial, hay una mayor probabilidad de que el mercado de acciones suba, lo que se denomina el pain trade. Esto se debe a que tradicionalmente cuando los inversores están de vacaciones, ya que, bueno, en Estados Unidos básicamente estas 2 semanas que tenemos hasta el día del trabajo, que es el primer lunes de septiembre, son 2 semanas de grandes vacaciones, Es menos probable que se tomen posiciones agresivas de venta o que adopten una postura bajista en el mercado. Además, debido a que muchos inversores están fuera del mercado por las vacaciones, el umbral para adoptar una postura bajista, es decir, esperar a que el mercado caiga durante este periodo, es alto, lo que significa que no es común o esperado. Sí que es cierto que esto es un arma de doble filo, al igual que en las primeras semanas de julio, que también estos flujos nos indicaban, pues evidentemente una gamma larga muy fuerte
fuerte que impedía ir contra tendencia y por tanto teníamos esos días tan fuertes, tan positivos las primeras 2 semanas de julio. Bueno, pues sí que es cierto que ahora estaríamos en un momento un poco parecido, pero no semejante, ¿eh? O sea, yo tendría bastante cuidado porque sí que es cierto que puede haber datos como por ejemplo Jackson Hole, que en caso de que haya comentarios que no sean esperados por parte de Jerome Powell o resultados de Nvidia la semana pasada, pues la semana que viene, pues sí que es cierto que pueden mover mucho el mercado. Es decir, no estamos en un periodo de gamma larga tan fuerte como en julio y por tanto tendríamos que estar un poco a expensas de que pueda ocurrir algo que no esperábamos y que aumente la volatilidad o que vaya en dirección contraria. Luego hablaré de esto en la conclusión, pero bueno, sí que es cierto que alcista hasta el 16 de septiembre, pero yo tendría especial cuidado. Las acciones estadounidenses han actuado como un grupo de recesión solo por el nombre, un poco por esta recuperación tan fuerte que han tenido en las últimas semanas desde el 5 de agosto. Fíjense, el VIX ha disminuido un 61,78% en los últimos 9 días de comercio, de mercado. La mayor caída de volatilidad de 9 días de la historia. Es que al final tuvimos un alza muy fuerte en un día, en 2 días casi pasó de estar por debajo de 20 a alcanzar los 65 en el VIX. Ya vimos cómo era debido a problemas de liquidez del propio VIX. No había motivo ninguno para que el VIX saltara a niveles tan elevados y esa fue la principal señal que nos indicaba que no había que dejarse influir por ese pánico tan fuerte. El reapalancamiento de los CTA, las estrategias de volatilidad, la liquidación de puts y la demanda corporativa actuarán como un viento a favor, ya que los vendedores se están quedando sin municiones. ¿Recuerdan aquello que nos indicaban el 8 de julio que era los compradores se están quedando sin municiones? Pues ahora es al revés. Ahora son los vendedores los que se están quedando sin municiones. Evidentemente el posicionamiento sistemático, es decir, el posicionamiento de los inversores no fundamentales, está muy abajo. Es decir, se ha saneado mucho. Era un posicionamiento 10 de 10 prácticamente en la primera quincena de julio. Y eso se ha limpiado. Ese posicionamiento se ha ido soltando y ahora pues tienen mayor capacidad para comprar y para impulsar de nuevo el mercado. Lo que obliga a los inversores fundamentales a entrar también en posiciones más largas. El flujo de demanda de fondos tendrá un mayor impacto cuando se ajuste la liquidez de agosto. Evidentemente la liquidez, pese a que ha recuperado, sigue siendo muy baja, es muy baja en agosto, sobre todo la primera quincena, y evidentemente eso sigue presente. El gamma de los dealers actuará nuevamente como un amortiguador de mercado, ya que las mesas de índices se vuelven más largas gracias a los vendedores de volatilidad. Evidentemente esta gamma que actúa un poco como retenedor de volatilidad, ¿no? De cómo impedir operar contra tendencia, pues sí que es cierto que ha vuelto. Era muy elevada, era el nivel más elevado de la historia durante la primera quincena de julio en el S&P 500. Evidentemente, vamos a ver cómo no es tan elevada, pero sí que es cierto que vuelve a terreno positivo después de que las últimas 2 semanas haya sido negativa. Bueno, la semana pasada ya estaba empezando a cambiar, que era un poco ese punto a favor. Decíamos, oye, como se recupera en niveles 5.400, 5.500 en el S&P 500, esta gamma va a volver y va a volver a permitir actuar como un impulsor de mercado. Fíjense, vamos a repasar ya los 6 puntos más importantes que pueden actuar un poco como impulsor de mercado las próximas semanas, ¿no? Hasta el 16 de septiembre. Durante la próxima semana se espera un impulso positivo en todos los escenarios por parte de los CTA. Los CTA son fondos buscadores de tendencia, son fondos no fundamentales, es decir, les da igual que compran, lo único que quieren es ganar dinero y para ello se van a posicionar a favor de las tendencias. Estos fondos tienen varios niveles de venta. Cuando están invertidos, pues evidentemente por debajo de esos niveles, si se pierde, son vendedores. ¿Qué pasa? Que fueron vendedores el 24 de julio, creo recordar que se perdió ese primer nivel de venta, ahí empezaron a vender, fue cayendo, incluso se ve cómo se aceleran las ventas, porque estos fondos cada vez tienen más presencia y más importancia en el mercado, y poco a poco pues fueron reduciendo posicionamiento. Ahora, ¿qué pasa? Que se ha recuperado muy fuerte, se han recuperado estos niveles y vuelven a ser compradores, vuelven a ser un claro impulsor del mercado. Fíjense, para esta semana, aunque el mercado no se mueva, fíjense que son compradores en casi 60.000 millones de dólares, 27,9 mil millones en Estados Unidos. Esto representa 12.000 millones de dólares de demanda
alza en cada uno de los próximos 5 días. Si el mercado sube, pues fíjense, 72.000 millones de dólares al alza. Si el mercado baja, les da igual, siempre y cuando no se pierdan niveles importantes, van a ser compradores, 35,8 mil millones de dólares. Incluso, aunque se pierdan niveles importantes, van a ser compradores. El caso es que la semana que viene, pues ya probablemente esa cosa cambie y vuelvan a ser vendedores. Pero en teoría debería de ocurrir algo. Esta semana lo único que tenemos es Jackson Hole. Debería de haber unos comentarios que pillen muy de sorpresa al mercado, o una escalada en la guerra, o algo que no nos esperemos. Es lo típico que se llama cisne negro, para que el mercado corrija y pierda ese nivel 5.500, que de momento está más cerca de alcanzar casi esos antiguos máximos. Mira que yo era reticente a esos antiguos máximos, pero de momento parece que vamos hacia ello. Es que la recuperación está siendo brutal. Estamos viendo cómo los datos indican que es una recuperación brutal. Fíjense, acabamos de presenciar uno de los desmantelamientos más grandes y rápidos que jamás se han visto. El equipo de estrategias de futuros de Goldman Sachs estima que se vendieron futuros de acciones globales por valor de 159.000 millones de dólares durante el último mes. Hemos recuperado los niveles de umbral CTA. Fíjense cómo durante el último año se están viendo unos movimientos por parte de los CTA brutales. Fíjense que hubo ventas muy fuertes durante septiembre-octubre del año 2023. Luego hubo unas compras masivas a partir de noviembre de 2023. De hecho, ahí se vieron las mayores compras de los CTA jamás vistas. Y fíjense cómo ahora de nuevo también se ha visto un movimiento muy fuerte. Quizás no al nivel del de septiembre, octubre, noviembre del año pasado, pero sí que es cierto que se ha visto ahora, este mes de agosto, un movimiento muy fuerte por parte de estos fondos buscadores de tendencia. ¿Cómo es el posicionamiento de estos fondos? Fíjense, el equipo de estrategias de futuros de Goldman Sachs estima que la exposición sistemática total pasó de una posición larga de 450.000 millones de dólares en julio a una posición larga de 250.000 millones hoy. Una rápida caída de 200.000 millones de dólares en términos de exposición. Fíjense cómo teníamos un posicionamiento casi máximo, y este posicionamiento se ha ido limpiando. Evidentemente, esto ahora da mucho mayor margen para que vuelvan a comprar, para que se vuelvan a ser compradores. Sobre todo esto tiene una importancia muy fuerte, y sobre todo también de cara a las presentaciones de resultados. Cuando el posicionamiento es tan alto y vienen presentaciones de resultados en la que las compañías tienen un posicionamiento también muy alto, como son las mayores compañías del índice, pues evidentemente hay menor probabilidad de que sorprendas al alza y de que compres, ¿no? Porque si ya estás comprado del todo, por mucho que te sorprendan los resultados, no vas a poder comprar. Pero si hay una mínima cosa que no te gusta, pues claro que fácilmente vas a poder soltar, porque tienes tanto posicionamiento que puedes soltar parte de esa posición, ¿no? Esto creo que es importante de comprender. Fíjense, el posicionamiento de opciones de acciones individuales se volvió alcista nuevamente esta semana. La inclinación put-call disminuyó por debajo de los niveles promedio y ahora sugiere que el posicionamiento es de 7,5 en una escala de 10. Evidentemente se ha saneado mucho, el posicionamiento llegó a ser casi 10 de 10. Cuando presentó resultados Alphabet, el posicionamiento es que era prácticamente 10 de 10. Cuando presentó resultados Microsoft y el resto que las siguieron a posterior, Meta, Amazon, Apple, el posicionamiento era 8,5, 9 sobre 10. Evidentemente un posicionamiento muy alto. Se saneó tras los resultados de Alphabet, que ahí sí que era muy elevado, pero aún así seguía siendo muy elevado. Ahora mismo pues hay un posicionamiento que da mayor margen a sorpresas positivas, evidentemente. Un punto también muy fuerte y que está cogiendo una importancia también muy grande en los últimos años son las recompras corporativas. La mesa de recompra corporativa de Goldman Sachs observó una demanda de 1,9 veces la de 2023 la semana pasada, liderada por los sectores tecnología, consumo discrecional y finanzas. La mesa de recompra corporativa de Goldman Sachs observó una demanda de 2,21 veces la demanda de 2023 hace 2 semanas, para el mayor flujo semanal de 2024. El blackout de recompras empieza el 13 de septiembre, por tanto vemos como tenemos 4 semanas donde las recompras corporativas se van a llevar a cabo, y eso va a ser un claro impulsor para muchas compañías. 6,62 mil millones de dólares en poder adquisitivo diario hasta que se cierre la ventana, es concretamente lo que va a entrar al mercado. 960.000 millones de dólares en ejecuciones de 2024 por 20,7% entre 30 días de ventana abierta, nos dice. Así es un poco como va la situación hasta el 9 de agosto, y fíjense como el año 2024 supera incluso al año 2022, que hasta ahora era el que más recompras
había tenido. Evidentemente el año 2022 no fue muy positivo para la bolsa. Sí que es cierto que un indicador de estos, solo uno, no es ni mucho menos un indicador alcista, pero si juntamos todos, si se junta todo, pues es como realmente se observan buenas señales tanto de venta ahí a mediados de julio como de compra. La venta de recompra corporativa de agosto a septiembre es históricamente fuerte. Este periodo de 2 meses es el segundo mejor del año con el 20,7% de las ejecuciones. De ahí esta división. 20,7% de las ejecuciones, solo noviembre y diciembre son más altos con un 21,1%. Goldman Sachs estima que las autorizaciones de recompra corporativa alcanzarán 1,15 billones de dólares y las ejecuciones 960.000 millones de dólares. Evidentemente un punto muy importante que ha coincidido también con este giro de mercado. La liquidez en el libro de órdenes superior del S&P 500 ha aumentado aproximadamente 14 millones de dólares nominales en pantallas. La profundidad del libro ha mejorado sustancialmente desde el 5 de agosto, alcanzando alrededor de 2,8 millones de dólares. Esto representa un aumento de 5 veces en la liquidez en la capacidad para mover el riesgo. Evidentemente ya advertíamos que de cara a agosto la liquidez iba a sufrir mucho. Fíjense cómo ha sufrido prácticamente cayendo a sus niveles mínimos desde la crisis regional bancaria de 2023, que no sale aquí, pero bueno, es el nivel mínimo. Y ahora hemos tenido una recuperación muy fuerte, evidentemente no está en los niveles de inicios de julio, por tanto no quiero comparar este rally que nos puede venir en las 4 semanas con esas 2 primeras semanas de julio, que ese sí que era un rally en el que no había casi nada, salvo un cisne negro que viniera que lo pudiera tomar. Evidentemente ahora estamos un poco más a expensas de un dato que nos guste, de algo que pueda afectar realmente y provocar una mayor volatilidad en el mercado, es decir, no estaría del todo seguro, del todo tranquilo, pero sí que es cierto que la liquidez ha vuelto a niveles medios. Como digo, no una liquidez muy fuerte, pero una liquidez a niveles medios, que para ser el mes de agosto lo cierto es que ha sido una recuperación muy fuerte. Vamos con el punto gamma, vamos con el punto, uno de los puntos más importantes, sobre todo a ver qué esperar, a ver un poco esa volatilidad que pueda haber en el mercado. La gama de los dealers cambió en aproximadamente 16.000 millones de dólares en las últimas 3 semanas, pasando de largo, a inicios de julio, a corto, a mediados, finales de julio y sobre todo inicios de agosto, y luego a largo, lo cual es el mayor cambio en nuestro conjunto de datos. ¿Por qué? Porque a principios de julio había un posicionamiento gamma que era el mayor en la historia del índice S&P 500. De repente cambió a uno de los más bajos en un giro, en el mayor giro de la historia, a un nivel muy bajo, fíjense, incluso inferior a lo de octubre, septiembre, noviembre de 2023. De hecho, creo que tendríamos que irnos, no sé si a la crisis regional o al año 2022 con ese posicionamiento, o sea, con ese retorno negativo que ofreció el índice S&P 500. Pero fíjense cómo ahora de nuevo ha recuperado un nivel positivo, ¿no? Es decir, ha pasado de muy largo a muy corto y ahora de nuevo un nivel que ni mucho menos es tan largo como una gama tan positiva como a inicios de julio, pero vuelve a terreno positivo. El gamma de los dealers ya no es corto y debería actuar como un amortiguador del mercado en adelante. Los dealers aumentan su gamma en los movimientos al alza. Esto no fue el caso del 5 de agosto cuando el gamma corto amplió los movimientos del mercado. Al final, cuando el gamma es largo, cuando el gamma es positivo, impide que se opere contra tendencia o cuesta más operar contra tendencia. Fíjense que cuando estábamos en los niveles máximos ahí a inicios de julio era prácticamente imposible ir contra tendencia, y de ahí que viéramos un poco esos movimientos de mercado que a partir de mitad de sesión el S&P 500 se iba siempre al alza. Evidentemente ahora mismo no estamos en esos niveles, estamos en niveles positivos, pero sí que es cierto que ante cualquier dato, aunque ante cualquier, por ejemplo esta semana, comentario de Jackson Hole, pues sí que es cierto que podríamos esperar mayor volatilidad. Bueno, sí que nos estaba hablando Nomura y demás, sobre todo McElligor, en esa semana fatídica del 5 de agosto, que esto se iba a empezar a recuperar, que esta gamma podía esperarse como positiva, pero también nos advertía que, aunque esto se recuperará, pues podríamos esperar una mayor volatilidad. Eso es lo que nos está indicando, es decir, vuelve a terreno positivo, pero hay riesgo de una mayor volatilidad. Pero de momento, punto muy positivo. Y luego, el punto clave y el por qué solo nos habla de alcista hasta el 16 de septiembre es el tema estacional. Fíjense que nos dice, soy alcista hasta el 16 de septiembre. Es en esa fecha cuando cambian las condiciones estacionales. La segunda mitad de septiembre es el peor periodo de 2 semanas del año. No planeo quedarme para esto. Fíjense que este año se ha cumplido muy de cerca, o al menos este verano, un poco ese periodo estacional. Fíjense que el periodo de las primeras 2 semanas de julio es el periodo más
fuerte del año. Evidentemente este año también ha sido muy fuerte, o al menos hasta el 16 de agosto, hasta el 16 de julio, perdón, se marcaron unos cuantos máximos durante el mes de julio. Fíjense como luego tenemos aquí este primer periodo de agosto, que no es negativo, pero sí que es cierto que es más bien terreno neutral. Oye, como ha sido las dos primeras semanas de agosto, aunque hayamos tenido ese inicio pues tan fatídico, sí que es cierto que luego ha recuperado prácticamente hasta terreno neutral. Y ahora tenemos estas 2 semanas de agosto, un poquito de vacaciones oficiales en Estados Unidos, que bueno, sí que es cierto que ofrecen un retorno ni mucho menos fuerte o muy fuerte, pero tampoco negativo, ni neutral, es decir, es un retorno alcista, pero sin mucho detalle que dar, ¿no? Es neutral, vamos, o sea, neutral no, en la media, ¿no? En la mediana. Por tanto, vamos a ver si esta segunda mitad de agosto va también como los últimos 2 periodos que han estado muy en línea. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues que el periodo, la segunda mitad de septiembre es, fíjense, muy negativo. Vemos como la primera mitad de septiembre está por aquí, está muy en la línea de la segunda de agosto. ¿Dónde la tengo? Aquí la tengo, está muy en línea de la primera de agosto, perdón, es decir, más bien neutral. Por tanto, tenemos 4 meses, o sea, 4 semanas por delante, donde la estacionalidad es ligeramente alcista, vamos a decirlo así. No es neutral, no es tampoco negativa, tampoco es muy alcista, pero bueno, más ligeramente alcista. Pero luego, esa segunda mitad de septiembre, sobre todo de cara al vencimiento, evidentemente, si la gamma va recuperando fortaleza, se vuelve una gamma cada vez más larga, eso va a tener que vencer en el tercer viernes de septiembre, y ahí se produce vencimiento mensual, vencimiento trimestral, y será un vencimiento muy grande. De hecho, será, el año pasado en septiembre fue el mayor vencimiento de la historia, y este año pues supongo que andará por ahí el mayor vencimiento del año, casi seguro, y de la historia pues no lo sé, andará muy cerca del año pasado. Evidentemente, a partir de ahí esa gamma se limpiará, y sí que es cierto que podríamos ver mayores movimientos en el mercado. Tenemos también esa incertidumbre electoral, que evidentemente es algo que pesará en el mercado conforme nos vayamos acercando a las elecciones, y luego también tenemos cierre de fondos y bueno, alguna cosilla que es negativa para los flujos en la segunda mitad de septiembre. Por tanto, nos hablan de que hasta el 16 de septiembre positivos. A partir de ahí, bueno, pues sí que es cierto que tendremos que acercarnos un poquito más para ver cómo va la situación. Por tanto, conclusiones. Hay una ventana a corto plazo para comprar en baja medida, hay una ventana a corto plazo para comprar en la baja a medida que la presión técnica disminuye, ¿vale? No sé esta traducción cómo está, pero bueno, no, básicamente que hay una ventana a corto plazo hasta el 16 de septiembre en la que todos estos indicadores se están alineando. Evidentemente no se están alineando igual de fuerte que lo estaban haciendo a principios de julio. Quiero que eso quede claro, y hay un mayor riesgo de volatilidades, pero sí que es cierto que la mayoría de datos en este momento van al alza, incluso a superar esos antiguos máximos. La segunda mitad de septiembre será un entorno de comercio complicado, especialmente antes de las elecciones, y nos dicen, se espera que el S&P 500 alcance los 6.000 puntos y nuevos máximos en el cuarto trimestre, impulsados por los meses de noviembre y diciembre. No nos hablan de nuevos máximos, de cara a este movimiento al alza. Yo sí que lo he dicho, pero los flujos no nos hablan de ello. Evidentemente estamos, fíjense, rompiendo en el día de hoy, subiendo un 0,97%, rompiendo el 5.600. Tenemos ya a tiro los máximos históricos. Yo era muy reticente a ello, sobre todo por este movimiento tan en V. Es más, yo me esperaba un movimiento rango lateral bajista, y es algo que no descarto, como digo, un posicionamiento táctico alcista, pero sí que es cierto que yo tengo mis dudas de ser extremadamente alcista. Veremos si se rompe ese máximo. Evidentemente la rotura de máximo sería un punto muy positivo, pero tendría cierto cuidado, incluso de quedarme más bien en el rango lateral. Y fíjense, otro punto importante son los fondos monetarios. Los activos bajo gestión en los mercados monetarios globales son de 8,8 billones de dólares. En los en los mercados monetarios de Estados Unidos son 7,3 billones de dólares. Evidentemente esto es dinero que está en las líneas, no es dinero que al entrar produzca un aumento de liquidez, como por ejemplo el repo inverso. Es dinero que está en las líneas, que está en el mercado, pero sí que es cierto que se puede mover, ¿no? Este dinero, a medida que los mercados monetarios, que los fondos monetarios ofrezcan menor rentabilidad de cara a ese ciclo de bajadas de tipos, pues es dinero que puede salir y que puede fluir
hacia otras direcciones. ¿Hacia dónde fluirá? Pues fíjense que nos dice que el crédito con grado de inversión será el primer lugar y luego acciones de calidad y mínima volatilidad en Estados Unidos. Evidentemente en acciones de calidad ya entran los 7 magníficos, aunque tenga una volatilidad un poco más elevada. Y luego de cara a ese ciclo de bajadas de tipos, yo creo que parte de ese dinero también puede ir a riesgo, a pequeñas compañías, de ahí también mi tesis un poco del Russell 2000. ¿Cuándo empezará a desplegarse? Bueno, pues los seguidores de flujos nos dicen que empezará a hacerlo de cara a pasadas las elecciones, de cara a finales de noviembre y diciembre, que ahí es cuando viene ese rally tan fuerte, y de ahí nos hablan también de incluso alcanzar o la posibilidad de alcanzar los 6.000 puntos en el S&P 500. Dicho esto, y habiendo dejado claro un poco esta hipótesis de alcista, pero solo hasta el 16 de septiembre, vamos a ver algunos gráficos más importantes. Aunque el oro ha alcanzado nuevos máximos históricos, fíjense que en el día el viernes cerraba por encima de los $2.500 y el día de hoy lograba aguantar ese nivel, $2.500, el posicionamiento en opciones sigue siendo moderado. Esto sugiere que el posicionamiento alcista en oro no está saturado. Esto es un punto muy positivo para que el oro pueda seguir subiendo. Normalmente después de un movimiento así en los precios al contado, esperaríamos una saturación en las opciones de compra, pero fíjense cómo la línea roja, las opciones de compra no están tan elevadas. Por tanto, hay margen para mayor posicionamiento alcista en el oro. Y también, evidentemente, esta caída de los rendimientos reales debido al ciclo de bajadas de tipos es un punto positivo y a favor de la tesis o hipótesis de alza del oro en los próximos meses. Vamos con el cierre de sesión. Vamos a empezar por Europa. El Eurostoxx 600 arrancó la semana al alza, también con una recuperación muy fuerte, sube un 0,61. Eurostoxx 50 más de lo mismo, DAX alemán más de lo mismo, una recuperación muy fuerte, siguiendo un poco el movimiento de Estados Unidos. CAC francés más de lo mismo, 0,7, pero sí que es cierto, fíjense como el CAC francés revuelve a ese nivel de rango lateral cuando hubo esa incertidumbre de las elecciones europeas. IBEX recupera 1,4 después también de que le afectaran un poco los resultados de la banca, pues han tenido una recuperación muy fuerte. Reino Unido un poquito más de lo mismo, fuerte recuperación. Italia 0,7, Suiza 0,71 arriba y Países Bajos 0,4. En general se ha visto una recuperación muy fuerte en Europa, un poco en línea con la que se ha visto en Estados Unidos, un movimiento muy similar. Si nos vamos a Asia, fíjense, el Nikkei japonés caía en el día de hoy 1,77, ha tenido una recuperación muy fuerte. Veremos a ver cuáles son los siguientes pasos del Banco de Japón, que por ahí va a estar un poco la clave, pero bueno, sí que es cierto que se ha desmantelado gran parte de ese carry trade, al menos la mitad. Evidentemente no se va a volver a armar, teniendo previsto de que en los próximos 6-12 meses va a cambiar esas 3 patas del carry trade, que una es, bueno, sobre todo 2 patas fundamentales. Una es que el Banco de Japón no suba los tipos y otra es que la Reserva Federal nos baje. Evidentemente las dos cosas van a ocurrir, o al menos una, que es que la Reserva Federal baje los tipos de interés. Por tanto, no se volverá a posicionar tanto en ese carry trade. Pero bueno, Nikkei japonés ya saben que ante fortalezas o ante políticas monetarias un poco restrictivas por parte del Banco de Japón va a sufrir. Recuperación muy fuerte, media de 200 ahí por delante. Nifty indio sin grandes cambios el día de hoy, ha iniciado la semana sin grandes cambios, y el Hansen fue al alza, llegó a subir más de un 1%, finalmente 0,8% arriba. Vamos a ver si rompe media de 50, vamos a ver si recupera niveles importantes. Sí que es cierto que está haciendo un intento las últimas 2 semanas de recuperar terreno. Los datos económicos chinos del último mes han sido, bueno, en línea con lo esperado, alguno inferior, alguno superior. Los datos del mercado inmobiliario no levantan cabeza, la demanda interna tampoco. Veremos a ver si hay algún estímulo que realmente se traslade al consumidor, al mercado, y veamos impulso en los mercados chinos. Siguen siendo evidentemente extremadamente baratos, seguimos sin ver una clara muestra de fortaleza. Estados Unidos, el Dow Jones inició la semana al alza, 0,58%, S&P 500 5.600 perforado, evidentemente un posicionamiento, bueno, ya hemos hablado de alcista hasta el 16 de septiembre, ¿recuperará máximos históricos? No lo sé, la verdad, estamos muy cerca de ellos, por tanto, yo era muy reticente a ello, pero parece que vamos
vamos a ir de nuevo a ellos. La conclusión un poco que saco de todo esto es que no hay, o al menos si no hay una clara muestra de pánico, evidentemente hay que gestionar el riesgo, ya lo hablábamos. Lo que me sorprendió de este inicio de agosto fue la magnitud, no la dirección. Evidentemente yo esperaba una corrección mucho más sana, una corrección pues mucho más controlada. Ha sido todo de una forma muy brusca, hay que adaptarse. El posicionamiento un poco tácticamente volvemos a ser alcistas, por tanto mientras que no haya nada en contra, pues seguimos siendo alcistas. ¿Se pueden recuperar máximos? Se pueden recuperar máximos. ¿Puede llegar a niveles de 5.700, niveles por encima? Puede llegar, evidentemente no estamos en un posicionamiento táctico tan fuerte como a inicios de julio, pero bueno, sí que es cierto que somos tácticamente alcistas. El equiponderado recupera también terreno, fíjense, ha tenido de hecho su mayor cierre el día de hoy, tenemos que, bueno, su mayor cierre de la historia, no tenemos que remontarnos a nada. El equiponderado la verdad que está mejorando, o que ha mejorado bastante, y esta recuperación, que normalmente esta recuperación se suele dar solo en unos pequeños valores, o el índice suele estar recuperado por unos solos valores, sí que es cierto que está siendo muy generalizado. Fíjense como Nasdaq 100 se mantiene incluso todavía un poquito más lejos que el S&P 500 de estos máximos. El Russell 2000 también se mantiene evidentemente un poco más lejos después de este desmantelamiento tan fuerte de inicios de agosto. Fíjense que el ETF de los 7 magníficos se mantiene más lejos que el S&P 500 de los antiguos máximos, es decir, la recuperación ha sido de forma muy generalizada y no solo centrada en estas compañías, incluso estas se han quedado un poquito más retrasadas. Apple ligeramente en negativo el día de hoy, ha sido un poco el único. Microsoft 0,7%, fíjense, muy lejos, más lejos de máximos que las otras. Evidentemente la corrección fue muy fuerte, sobre todo en estos 7 magníficos, ahí es donde estuvo la clara corrección, porque ahí es donde estaba también el mayor posicionamiento. Eso es algo que hay que comprender, y el posicionamiento no se ha recuperado a los niveles de inicios de julio, evidentemente también es algo que hay que tener en cuenta. Nvidia 4,35, casi cerquita de máximos. Amazon 0,66 arriba, Google 2,22, fíjense Google como apenas ha recuperado, hemos visto recuperaciones muy fuertes en algunos valores, como por ejemplo Nvidia. Google un poquito menos. Meta, que no tuvo apenas corrección, pues fíjense como muy cerquita de máximos, y Tesla 3,12% arriba, que sí que es cierto que aquí hubo grandísimas liquidaciones después de un movimiento explosivo también muy fuerte. En cuanto a rendimientos, bueno, pues fíjense, el rendimiento americano a 10 años el día de hoy ligeramente abajo, 3,87, parece que ya ha consolidado la pérdida de ese 4%. El VIX, fíjense, niveles de 14, un movimiento muy fuertísimo, un movimiento muy rápido. El VVIX, las opciones del VIX, fíjense que se mantienen todavía niveles cercanos al 100, todavía no está en niveles medios de los últimos meses, se mantiene un poco en niveles elevados, de ahí un poco ese riesgo de volatilidad que hablaba también. El West Texas 74,8 el día de hoy, corrige 2,35, evidentemente muy buen movimiento, sobre todo en cuanto a esa incertidumbre un poco geopolítica que existía. El gas natural, fíjense que el día de hoy sube un 4,85, también recuperó las últimas dos sesiones, ha aumentado, ha ganado terreno casi un 20% desde el 5 de agosto, también un poco por el tema geopolítico. El oro, ligera corrección, ya lo hemos visto el día de hoy, y Bitcoin de momento se mantiene por debajo de los 60.000 puntos. TLT, fíjense, el día de hoy gana cierto terreno, casi hasta los 98. Hemos visto caídas en el tramo largo, ligeras alzas en el tramo corto, los rendimientos. Tampoco mucho que comentar por aquí. El dólar, caída 0,52%, fíjense, mínimos desde ya desde mínimos del año para el dólar. Evidentemente ciclo de bajadas de tipos va a ser bajista para el dólar. Fíjense que frente al euro también cae en este momento a mínimos del año frente al euro, el euro 1,1 en este momento. Ciclo de bajadas de tipos pues va a debilitar al dólar. Evidentemente en el medio plazo la verdad no veo mucho más fuerte al euro que al dólar. En este ciclo a corto plazo pues sí que es cierto que se podría aprovechar algo, ya que se espera un poco que el euro vaya detrás de lo que haga la Reserva Federal, y sea la Reserva Federal la que mande. Evidentemente cuando el ciclo de subidas de tipos, fíjense como el euro se debilitó frente al dólar, pues ahora podríamos recuperar gran parte de este terreno. Todo, no sé, la verdad, creo que veo mucho más fuerte al dólar un poco actuando como divisa refugio que al euro en caso de que ocurra cualquier cosa. Veremos a ver un poco cómo va todo y cómo se mueve un poco este tema de las divisas. Con respecto al USD-JPY ha habido un poco de alarma el día de hoy debido a que el USD-JPY volvía a la baja. Sí que es cierto que luego a medida que iba a la sesión pues ha corregido un poco parte del terreno. Por tanto, volvemos un poco a
ha habido un poco de miedo esta mañana, sí que es cierto, pero sin grandes pánicos por el momento, la verdad. Tendría que ocurrir algo un poco externo para mover de nuevo al mercado. Evidentemente es algo que puede ocurrir y es algo que he intentado argumentar con este vídeo. Por tanto, tienen todos los datos, espero que se haya quedado claro. No quiero que me hagan caso en nada, ni a las opiniones, son datos, quiero que los tengan presentes, quiero que los utilicen si los necesitan para su operativa. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, hacedme saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Por cierto, no hay ningún dato macro importante para mañana, de ahí que no lo comente. Chao, adiós.